And action. ¿Qué tal? Bienvenidos a Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Hoy tenemos un programa, es el tema de la frontera de Estados Unidos, algunos comentarios relacionados con todo ese desastre que tenemos en la frontera México-Estados Unidos. Tal vez unos comentarios sobre las elecciones de 2021. Se pone muy interesante. De hecho, haré varios programas de aquí en adelante ya dedicados exclusivamente a lo que va a ser las elecciones de México en 2021. Y yo creo que van a estar muy buenos esos análisis y esos comentarios. Bueno, empecemos. All right. Bueno, a ver. ¿Qué desastre tenemos en la frontera México-Estados Unidos? O sea, la verdad, la administración Biden ha creado una verdadera crisis porque durante toda su campaña le estaba diciendo a la gente básicamente que cuando yo sea presidente, ustedes son bienvenidos a Estados Unidos y básicamente voy a abrir las fronteras. Ok, eso dijo en un momento y luego dijo que no, pero todo su mensaje como que oculto era que sí lo iba a hacer. Porque de repente como que los mismos demócratas que no son de la extrema izquierda, como él y los que están ahorita como que en el poder, liderando el poder en Estados Unidos, como que la gente no estaba muy cómoda en general con eso y bueno, como que lo hicieron a un lado y más se enfocaron en criticar a Trump. Y digo, en cierta parte les funcionó, pero digo, a final de cuentas todos que estuvimos en esa elección, o sea, comprobar fraude, hay un montón de pruebas, ya están saliendo jueces diciendo que efectivamente unas elecciones en ciertos estados claves se van a rehacer o algunos datos son muy extraños, etcétera. Pero en ese momento nadie dijo nada y como que todo estuvo en contra de Trump y a final de cuentas le ganaron. Tuvo 75 millones de votos. Trump, Biden tuvo, o sea, la cantidad de votos que tuvo Biden, tuvo más votos que Obama. Creo que tuvo 80 y tantos millones Biden, sin hacer campaña, sin hacer absolutamente nada, sin poder hablar en público, sin tener una lucidez intelectual cero, energía política cero. Pero bueno, ganó, es presidente de Estados Unidos y ni modo, así es la cosa, se tiene que aceptar, ¿no? Pero bueno, el detalle ahora es que en los primeros 100 días de su administración ha dado todo el señalamiento a la gente que estaba en ilegal, bueno, queriendo entrar ilegalmente a Estados Unidos, que estaba en la frontera México-Estados Unidos, la gente que estaba en Centroamérica, a todos básicamente les ha estado dando luz verde para que ya empiecen a cruzar la frontera. Y han estado cruce y cruce y cruce. Lo que Trump no tuvo en 4 años de gente cruzando la frontera, cuando él ya tomó control bien del asunto, Biden lo ha tenido en 100 días de ser presidente. O sea, está realmente generando un caos en la frontera que los mismos agentes de la frontera de Estados Unidos ya están en contra de estas políticas y de esta presidencia. O sea, ya están básicamente en contra. Y hay tanta crítica internamente que Biden les prohibió a toda la gente de ese organismo federal hacer algún comentario en las redes, en los medios. De hecho, los medios ni pueden ir a la frontera y grabar por su cuenta. O sea, está prohibido el acceso a los medios también. Entonces, la situación está muy grave.
Ahora, lo que también me preocupa a mí es a dónde está México en este tema. O sea, ¿por qué México ha dejado entrar tanta gente del sur? ¿Por qué les ha dado acceso a cruzar todo el país? O sea, eso se me hace una política completamente estúpida. Si de por sí las cosas en esta administración federal de AMLO, las cosas no van así muy bien, que digamos, pero la crítica política que hay de la oposición tampoco es muy buena. O sea, tienes todo este historial de corrupción y de los personajes políticos realmente más pésimos de la historia de la política mexicana, criticando de una forma como que si ellos nunca estuvieran involucrados en corrupción o en malas decisiones o lo que tú gustes. O sea, la narrativa de la oposición actualmente en México, que podría estar aprovechando esta crisis muy bien, no lo está haciendo propaganda como que si fueran los 80s, los 90s y cosas como que, por ejemplo, en el PRI, lo mejor se quedó en el PRI. O sea, digo, en ciertas partes sí, porque digo, unos no han salido, pero la gran mayoría no es que está, ¿sabes?, más arriba, uh, yo no los pondré en esa categoría, hay que básicamente decirlo. O sea, la crítica es válida hacia la política pública, pero también hay que tener prudencia y credibilidad para criticar. Porque si no la tienes, entonces nada más te escuchas como un ardido criticando por criticar. Y esa crítica no tiene peso. Y es lo que está pasando, ¿no? Ahorita todo el mundo está criticando y no veo propuestas. O sea, veo, por ejemplo, cosas que son básicamente a tole con el dedo de ambos, o sea, tanto de gobierno como de la oposición y su narrativa. O sea, no hay nada serio. No hay nada serio. Todo está como que igual que siempre. Pero al final de cuentas, esos temas políticos los vamos a tomar en el siguiente episodio. Estoy terminando de escribir un libro, estoy completamente metido en eso y no he tenido mucho tiempo para hacerlo del podcast, pero quería hacer hoy un programa porque a final de cuentas ese tema de la frontera con México, Estados Unidos, es fatal, es fatal. Biden ahora, por ejemplo, Biden acaba de gastar, o sea, puso en presupuesto 89 millones de dólares para que toda la gente que está cruzando, que son básicamente mujeres y niños, que no tengan a dónde ir en Estados Unidos o estén esperando algún tipo de trámite ahí en la frontera, hotel. O sea, hotel. O sea, un hotel ahí en la frontera porque sus instalaciones ya están completamente saturadas. No hay forma de sacar a mucho de esa gente porque son niños. O sea, muchos de ellos son niños que no van con un adulto o fueron traficados o, digo, el coyote los pasó o quién sabe. O sea, pero van hacia la frontera para que los agarren. O sea, no es ya como antes lo hacían que para que no te agarre la migración, sino ahora el tema es que quieren que agarren a la gente y ya, los meten a proceso de lo de migración y luego ya como que les hacen unos tramititos y luego ya los sueltan a Estados Unidos. O sea, a los que van como familias completas. O digo, mamá e hijos o papá e hijos. A los niños que no tienen a algún adulto ahí que los acompañe, eso los están deteniendo porque no saben ni a dónde mandarlos. Pero de que se quedan en Estados Unidos, se quedan en Estados Unidos. Ahora, esto es el otro detalle de este tema y es donde realmente quería tocarlo. Porque al parecer, los demócratas, porque ahorita controlan la Casa Blanca, el Senado, el Congreso, la Cámara Baja, pueden básicamente pasar la ley que quieran. No al 100%, porque digo, requieren 60 votos en el Senado y no los tienen, pero sí tienen mayoría, porque el Senado está 50-50
y el desempate se le va al vicepresidente, que el vicepresidente es presidente del Senado y obviamente es demócrata y votaría con demócratas. Sería 51-50 victoria demócratas. Pero para pasar leyes de este tipo se requiere una mayoría de 60. Y eso no lo tienen. O sea, no están ni cerca de conseguir los 60 votos. Tienen máximo 52, 53 con suerte. Pero lo que están proponiendo y quién sabe cómo llegue a final de cuentas, todo depende cómo estructuren esta propuesta. Pero les van a dar ciudadanía, bueno, no ciudadanía, residencia a toda esta gente. O sea, a todas les van a dar residencia. Bueno, digo, obviamente si tienes antecedentes penales, etcétera, no te lo van a proceder, no vas a proceder para la residencia. Pero la gran mayoría, o sea, los que ya están en Estados Unidos y que pueden comprobar que han estado en Estados Unidos y son de los Dreamers, algunos, ellos ya básicamente de entrada ya van a tener residencia si pasa esta nueva ley, esa reforma. Y los que están entrando ahorita van a tener la misma oportunidad. Ahora, ¿por qué es importante eso? Les voy a decir. Es importante porque es importante en Estados Unidos. Porque lo que están tratando de hacer los demócratas es meter a toda esta gente nueva y darles básicamente residencia estadounidense, pero mandarlos a ciertos estados como Florida, Texas, Ohio, Arizona, Nuevo México, que son estados, Georgia, que son estados que unos son republicanos, básicamente 100%, pero están como que casi perdiendo esa ventaja republicana. Arizona, Nuevo México, esos ya se están perdiendo bastante. Y los demócratas básicamente quieren hacer que sea imposible para los republicanos volver a ganar a nivel nacional. Y lo están haciendo de esta forma. Esta estrategia de la última elección federal, que honestamente fue fraudulenta. O sea, no sé si sepan o se acuerdan, yo fui candidato al Congreso. Y una cosa que hicieron en California es que a todo mundo le mandaron boleta. Esta ley ya existía en California, o sea, pero la acaban de aplicar así ya bien. Mandan la boleta a todo, una boleta tal cual, ¿no? O sea, la que puedes votar. La mandan a todas las residencias. Ahora, si tú vives en X lugar y estás registrado, te va a llegar una boleta. Pero si hay otra persona registrado en ese domicilio, te va a llegar la boleta de esa persona. Y todas las personas que estén registradas a ese domicilio. Ahora, ¿a dónde está el fraude? Pues muy fácil. Si tienes una tendencia de ser votante demócrata, entonces lo que muchos hicieron es registrar a más gente a domicilios donde saben que hay gente demócrata y les llegaron muchas boletas y todo el mundo mandó estas boletas. O sea, en mi distrito hicieron eso y realmente no sabes quién está votando. No sabes, o sea, a mi residencia allá llegaron como 10 boletas. 10 boletas. O sea, es impresionante. Y todas esas, o sea, una persona en teoría podría votar esas 10 veces. Y se supone que es un delito hacer eso, pero ese es el detalle. Y entonces los demócratas están tratando o hicieron este esquema para que tuvieran control del Senado, el Congreso y la Casa Blanca y pasen esta nueva ley migratoria para que tengan porque ellos piensan que si meten a todos estos ilegales y les dan residencia, todos van a votar por ellos, por los demócratas. Y en gran parte podría ser verdad, porque, digo, todos los medios atacan a los republicanos, los pintan como la gente más racista cuando ni es verdad eso. O sea, la historia demócrata es completamente racista y son los verdaderos racistas.
Los republicanos no, o sea, es una cosa muy distinta. Pero los medios los han pintado así. Y digo, también los republicanos no son muy buenos para controlar los medios o crear un mensaje de percepción y en eso sí han perdido mucho espacio. Pero bueno, a final de cuentas, es uno de los detalles que viene en la política americana y, y la administración Biden está haciendo todo lo posible para concretar este plan y obviamente ya no darle posibilidad a los republicanos ganar a nivel federal. Ahora, eso es muy malo para México. Y les voy a decir por qué. Bueno, aparte antes de meterme a ese tema, también quieren los demócratas que las personas que están en la cárcel, o sea, por un delito como asesinato, violación, o sea, de lo peor, que también tengan el derecho de votar. O sea, háganme favor, o sea, quieren darle ese derecho a estos criminales para que los demócratas mantengan el poder, sea a nivel estado, a nivel federal o lo que sea. O sea, I mean, come on, o sea, oh my God. Pero bueno, eso es el tema. Ahora, ¿por qué es problemático para México? Pues el detalle de tener una política um, uh, como abierta en términos de la frontera es que va a seguir entrando muchísima gente del sur. Muchísima gente del sur. Porque ya no está Trump, un presidente como Trump, diciéndole a México, ¿sabes qué? Tapa tu frontera sur. Si no la tapas, no te vamos a ayudar en X. Ok, eso estaba establecido con Trump. Con Biden no, Biden dice, pues, me vale, o sea, déjalos entrar, no déjalos entrar, a mí me da igual. Entonces, ¿qué pasa? Entonces México dice, pues que pasen, o sea, me da igual también, que de todos modos se van a ir a Estados Unidos. Pero México les da transporte al norte, les da dinero, les da comida, les da lo que tú gustes. O sea, y yo veo a los mexicanos aquí que están sufriendo con lo de COVID y a esos inmigrantes les están dando un montón de cosas. Pero bueno, ese no es el problema. El verdadero problema es que ahora, si vas a los semáforos, por ejemplo, en alguna ciudad, o sea, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, esas ciudades ya grandes, ¿no? Pero también en Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla. O sea, en todos los lugares que he ido últimamente, antes no había tanta gente haciendo tanto show en los semáforos. O sea, que te limpian las ventanas, que te venden algo, que hacen sus malabares ahí de fuego y que para que les des dinero. Y luego los escuchas hablar y esos cuates no son de México. O sea, no son de México. Entonces, ¿qué está pasando con México? Está entrando un mundo de gente que está, digo, ya invadiendo las avenidas, pero esta gente no se ve muy segura, que digamos, o sea, se ve como que si fueran pandilleros en sus países, ¿no? O sea, tatuajes todo aquí, o sea, por todos lados, ya sabes, las lagrimitas aquí. O sea, come on, Mexico, come on. What's the problem? Entonces, ¿qué están pasando? Estamos exponiéndonos a nosotros mismos cuando llegamos a un semáforo. O sea, los gobiernos municipales, estatales y obviamente federal no están haciendo nada. O sea, a nivel federal no tapan la frontera y dejan pasar la gente. A nivel estado y municipal, las autoridades no hacen nada. Seas gobierno priista, morenista, de lo que tú quieras, no hacen nada. Entonces, yo la verdad llego a un semáforo y subo las ventanas. O sea, yo no me siento seguro. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo la verdad no me siento seguro. Y a mí me preocupa porque digo, y además nada se reporta. Si algo llegara a pasar, si roban a la gente, hacen lo que sea, nunca nos enteramos. O sea, la verdad nunca uno se entera realmente de las cosas. Si salen en las redes sociales, a lo mejor todavía, pero en general no hay difusión, no hay buena difusión de este tipo de crimen. Y yo la verdad veo que las ciudades, si de por sí están feas, y la verdad están feas,
Bueno, muchas están feas. Y el verdadero problema es que muchas ciudades ya están medias feitas. Ah, se están poniendo peor, o sea, ves, o sea, ya ambulantaje por todos lados, gente en las calles, o sea, yo no sé, o sea, la verdad, ¿qué puedo decir? O sea, México va de Guatemala a Guatepeor. O sea, honestamente, o sea, ay, qué horror. Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa de este tema? Sí, bueno, otra cosa es que Biden dio la orden de que si agarran a alguien en la frontera, tienen que ser como que procesados y así como que ya fuera. Si van así como que un niño, la mamá o el papá o así familia, bam, 8 horas. 8 horas máximo y ya estás libre en Estados Unidos y te mandan a otro lado. En el Twitter salió el otro día que una persona, no me acuerdo quién era, igual un candidato como yo al Congreso, que no ganó, de Illinois, no, de Maryland. Ella estaba en un vuelo de Texas a Washington y que el avión estaba repleto de ilegales. O sea, gente que no tenía nada de documentación ni nada y acababan de entrar con todo esto de la crisis en la frontera. Y ella vio que todo este grupo de gente, o mucha de esta gente, las metieron sin identificación al aeropuerto, sin nada. Y ese también es otro problema, porque chequen esto, o sea, en esta frontera lo que sí detuvieron a varias personas de procedencia del Medio Oriente con antecedentes terroristas. Eso tampoco se ha difundido mucho, pero lo hizo, o sea, agarraron a gente, o sea, eso pasó. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que gente del Medio Oriente, terroristas, podrían llegar a México o utilizar a México como una base. O sea, llegan a México y en México, o sea, con que tengas tu... Yo no sé ni cómo entras a México, o sea, si eres de país del Medio Oriente. Yo no sé si entras directo, ocupas visa, yo no sé, yo la verdad no sé. Pero entras a México y no creo que sea difícil y lo usas como base. Y cuando ya quieras cruzar a Estados Unidos o hacer algo, lo haces por medio de la frontera porque no hay, o sea, todo el mundo puede pasar, honestamente. Y, y ya, entonces, ¿qué pasa en eso? Que México es una base, se convierte en base de terroristas. Y tarde o temprano México también se convierte en blanco terrorista. Sí, yo sé que México a lo mejor no tiene mucho que ver en asuntos internacionales y siempre ha sido así, por eso está mal como está económicamente, porque nunca participa en nada. Pero créanme que solamente para mandarle un mensaje a Estados Unidos pueden detonar algo en México, o sea, la embajada, algunos intereses de empresariales norteamericanos, y obviamente eso le va a afectar a muchos mexicanos con sus vidas, de hecho, y eso es uno de los peligros, o sea, que no tener un control serio en la frontera o tener un control de acceso a México, sea por aviones o por como sea. No es posible que México esté tan libre para que la gente del exterior entre y luego se cruce hacia Estados Unidos. O sea, no puede ser. Esas son políticas terribles. Ahora, yo no le echo la culpa a AMLO, porque desde, o sea, 50, 60, 70 años, la frontera o la migración mexicana ha sido terrible. De hecho, en uno de mis análisis, la política mexicana de parte del desarrollo social es literalmente casi empujar a la gente hacia Estados Unidos porque México se lava las manos y no puede hacer nada para ayudarles porque no puede, no sabe. Nunca nadie ha podido resolver el tema de la pobreza en México y esto ya viene desde mucho tiempo y la política ha sido eso, básicamente, ¿sabes qué? Váyanse a Estados Unidos, honestamente. Y no es una política abierta, pero digo, es como que lo que esperan que hagan porque no generan ningún desarrollo o crecimiento económico o social, nada. O sea, la gente está y ha estado desesperada la gente y la gente, o sea, una de las políticas o estrategias
de México ha sido, y esto viene desde hace mucho tiempo, es que básicamente dejar la gente, motivar a la gente que se vaya a Estados Unidos para rescatarse económicamente. Porque aquí en México no han hecho nada y ni harán nada. O sea, seas de Morena, seas del partido que tú gustes. Ok, parte de la estrategia mexicana ha sido de permitir que la gente se vaya a Estados Unidos. Esa es parte de su estrategia para ayudar o atender el tema de desarrollo social, desarrollo económico, crecimiento económico. Eso es su política pública, esa es su estrategia de política pública, porque ¿cuándo han resuelto algo en México? Nunca, nunca. Y voy a hacer un programa. Tengo varios o muchos de los planes estatales de desarrollo de Hidalgo. Tengo, desde hace 20 años, de cada sexenio, tengo los nacionales. Entonces voy a hacer un análisis comparativo. En este análisis comparativo voy a poner todas las propuestas que existían en el plan estatal y luego los resultados durante los años. Y sabemos los resultados porque los vivimos. O sea, no hay nada de nada. O sea, realmente no hay desarrollo, no hay nada de nada. Entonces, los resultados ya los sabemos. Pero quiero articular particularmente qué es lo que proponen y cómo es que fracasan. Eso es el punto final. Porque sabemos que pues no resuelven nada, nunca resuelven nada. Eso lo sabemos. Ok, entonces, México se convierte en una base terrorística. Podría haber problemas aquí a los intereses norteamericanos, porque si se empiezan a poner ya duras las cosas en la frontera, que lo dudo, pero si llegaría a ser y no podían cruzar a estas personas, entonces empiezan a atacar desde aquí. Y ese podría ser un problema. Entonces, nadie está atendiendo estos temas estratégicos en México. Nadie. O sea, yo no escucho a nadie que hable de estas cosas a nivel federal, a nivel Congreso. O sea, nada. De presidencia, Congreso, Senado, de Relaciones Exteriores, Seguridad Nacional. Nadie. Y yo creo que esto puede ser uno de los problemas que se enfrenta a México en la siguiente década, porque las cosas a nivel internacional se van a poner muy complicadas. Este siguiente año están esperando una mega crisis financiera por 2 o 3 razones. La primera razón es que la deuda de Estados Unidos ya está a 30 trillones con T. Trillones de dólares. Viene ahorita otro plan de 3 trillones de dólares para no sé qué. O sea, toda esa deuda devalúa el dólar. Eso genera crisis económica. Pero también hay lo que se llama corporate bonds. ¿Qué son? ¿Qué es un bond en español? Son como acciones, pero que la Reserva Federal le compra a empresas. Entonces las empresas tienen mucha deuda y no gastan su propio dinero, pero tienen deuda. Y está exageradamente grande ese mercado en cuestiones de deuda. Y eso están esperando una mega crisis este año de ese mercado. Entonces, ¡pum!, la economía estadounidense va a chocar. Y eso va a generar un problema muy grave en México, porque si los Estados Unidos y toda la gente mexicana que trabaja en Estados Unidos ilegalmente o como sea y mandan sus remesas a México, pues ¿qué crees? Ya no van a poder mandar mucho. Además, todo ese comercio de importación, exportación que hace entre México y Estados Unidos, pues obviamente se va a ver golpeado fuerte durante o sea, 6 meses, un año a lo mejor. Y eso le va a causar muchos problemas económicos a México.
Si cae la economía de Estados Unidos, ¿qué más va a pasar? Va a haber menos demanda para petróleo. ¿Qué quiere decir eso? ¡Boom! Se caen los precios de petróleo. Otro problema para México. Hay devaluación, o sea, del dólar, por ejemplo. Ok, ¿qué crees? El peso ante el dólar se devalúa aún más. Ah, y luego aquí en México que todos los precios están subiendo. No, no, no. O sea, es una situación que si todas estas cosas ocurren, es literalmente una tormenta perfecta donde habrá no solo una grave crisis en Estados Unidos, sino va a haber una grave crisis en México. Y yo no, o sea, si todo con esto lo de COVID no hicieron absolutamente nada en México para ayudarte a ti para superar esta crisis, porque la mayoría de la gente, digo, mucha gente tiene su trabajito de gobierno y siguen cobrando y lo que sea, ¿no? Pero los comerciantes, la gente que depende de sus negocios o lo que sea, pues ellos no, o sea, ellos no tenían forma de tener ese ingreso seguro. Y digo, yo veo mucho estrés económicamente en México ahorita, muchísimo estrés económico. Entonces, si llega esta tormenta perfecta, que se inicia con lo de la... si llega esta tormenta perfecta, que realmente está iniciando por lo de la crisis en la frontera, y te digo, es un efecto de bolita de nieve, o sea, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero empieza ahí y México no ha hecho nada para ayudarse a sí mismo en detener todo eso en la frontera sur. No lo hace, eso yo no entiendo. O sea, podría ser un año muy, muy complicado para México. Y si estamos en ese tipo de crisis, yo no sé quién gana en las elecciones. O sea, obviamente la oposición le va a echar toda la culpa a Morena. Pero eso no importa porque al final de cuentas la gente de Morena, si AMLO se pone a hacer campaña y sale y está, o sea, presente en las elecciones, no le ganan, no le ganan. O sea, en las últimas dos elecciones, obviamente la oposición le va a echar toda la culpa a Morena, pero eso no importa porque al final de cuentas la gente de Morena, si AMLO se pone a hacer campaña y sale y está, o sea, presente en México, en las elecciones, no le ganan, no le ganan. O sea, en las últimas dos elecciones, obviamente la oposición le va a echar toda la culpa a Morena, pero eso no importa porque al final de cuentas la gente de Morena, si AMLO se pone a hacer campaña y sale y está, o sea, presente, eso me ayuda mucho para que salga como sugerencias en Facebook. Si no me dan likes, si no están como que compartiendo y eso, o sea, en el programa de YouTube, perdón, YouTube, no sale como sugerencia, entonces, o sea, se pierde. Entonces lo que queremos hacer es que salga como sugerencia. Entonces regálenme un like si les gusta el contenido. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas ya cuando lo estemos armando. Ahorita estamos como que en este primer año va a ser como plantar las bases y estar creciendo poco a poquito y establecer un ritmo. Ahorita básicamente lo hacemos cada 2 semanas, después va a ser a lo mejor cada semana y a lo mejor hasta en algún momento diario, pero eso sí lo veo difícil porque es complicado ahorita con los tiempos. Pero bueno, yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este es Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Regálenme un like, no sean mala onda. Regálenme un like. Ahí, mérito, ahí, el like. All right, gracias. Chao.